Hola Samael, buenas noches. Un nuevo capítulo de la segunda temporada. ¿Cómo van las cosas? Todo full, John, todo full. Me alegra mucho nuevamente saludarte. Me alegra un montón saludar a la comunidad Tras la Armadura. Continuamos en nuestra segunda temporada, John. Una temporada que es de tropical, digámoslo así. Bastantes historias de distintos formatos, con distintos personajes, distintas partes del mundo, como lo pudieron ver en el episodio pasado. Trajimos a un veterano de México y bueno, seguimos avanzando en hablar con nuestros veteranos, reconocer a nuestra comunidad de veteranos. Tras la Armadura sigue haciendo el trabajo de visibilizar nuestras historias, que son historias de amigos, de veteranos, que nos encontramos todos en, digámoslo que en un mismo punto, y es en este escenario de haber dejado nuestros uniformes colgados y reiniciando nuevas vidas, nuevos proyectos y nuevas historias. Seguimos siendo fieles a que todas las historias merecen ser contadas en Tras la Armadura. Y ese es el propósito de la temporada 2. Visibilizar. Porque hemos incorporado a Tras la Armadura que en el libro de la vida de todos los soldados, la milicia es tan solo un capítulo, no toda la historia. A la comunidad recordarle que estamos en YouTube, Instagram, Spotify. Denle like al contenido, dejen su comentario, suscríbanse en YouTube, que estamos seguros que en la temporada X, no sabemos en cuál, pero en la temporada X allí vamos a estar y para apoyar el número de la comunidad que haya crecido. Hoy tenemos un capítulo muy bacano porque el invitado que traemos hoy personalmente me inspira a buscar el sueño dentro de mi corazón y a luchar por él. Personalmente siento que me he limitado por mis condiciones ambientales a no querer luchar por él y pensar demasiado en querer tenerlo todo listo, todo preparado, y si no es así, no, de pronto no doy el paso. Entonces, ¿hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de por qué no hay que dejar de soñar, Samael. Ese es un tema como, bueno, pues como todos los que hemos traído, ¿no? Todos estos temas son creo que bastante constructivos para todos nuestros compañeros veteranos que están en el escenario y en el proceso de salir avantes después de dejar el uniforme. Pero vuelvo y hago hincapié, John, que, que lo que hablamos los veteranos, yo me acuerdo cuando le decían a uno, mi papá o algunas personas mayores le decían a uno, escucha a sus mayores, mijo, escucha a sus mayores. Ya somos Cuando los los, mayores. claro, en este caso nosotros somos esas personas a las que los que de pronto están en la actividad todavía con el uniforme puesto, pueden escuchar porque seguramente ese podrá ser el futuro de ellos, si lo quieren ver así de esa forma. O los que en este momento estén tomando la decisión de dejar el uniforme para generar un nuevo escenario de vida, reflexionen en las historias que hemos traído a hablar en Tras la Armadura y se den cuenta que cada uno de los veteranos que ha venido ha construido una historia distinta, pero pueden servir de inspiración para que nuestros veteranos tomen puntos de partida y arranquen allí en adelante a construir sus sueños, como lo acabas de decir tú, John. Así es. Y para el capítulo de hoy, Sama, hemos traído a un veterano, a un amigo, a alguien de la casa de Tras la Armadura que ha estado fiel desde el principio siguiéndonos y hoy nos da la oportunidad de contar su historia y vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Jaime Marín Aldemur. Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo y en qué andas? Cuéntale a la audiencia. Bueno, un saludo para ustedes. Pero muchas gracias por invitarme hoy a ser parte de este episodio de Tras la Armadura. De verdad, me siento muy honrado. John y Samael, grandes amigos de armas y de la vida con muchas historias y anécdotas. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Jaime, por estar acá compartiendo tu historia. ¿Por qué no nos cuentas, Jaime, dónde naciste, cómo fue tu paso por el servicio, cuándo sentiste el llamado de ser soldado
y cómo fue cómo fue ese sentir mientras serviste bajo las banderas de la patria. Bueno, yo soy nacido en Bogotá, he vivido casi toda mi vida pues aquí en Bogotá, también viví en Villavicencio. Bueno, desde joven, desde muy pequeñito sentía como la vocación hacia el uniforme, el servicio hacia los demás. En mi familia sucedía y fui como el primero en tomar la decisión. Lo primero que hice fue obviamente me fui a prestar servicio militar, presté mi servicio en el batallón de Infantería 39 Sumapaz y ahí surgió como ese anhelo, ese acercamiento a querer ya como ir un paso más allá, ¿no? Orientado también pues por mis comandantes en ese momento de compañía, que veían como ese potencial y decían, no, hermanos, ¿por qué no se va para la escuela militar? Y en ese primer momento mi mamá estaba como reacia, ella no quería. Entonces ella me dijo, no, mire, yo ya le conseguí el cupo en una universidad, usted se me va a estudiar, usted se me va a formar en otra cosa y me mandó a estudiar. Y solo le aguanté 3 semestres estudiando publicidad y después de eso no, ya no había, seguía el sueño, seguía como ese anhelo y yo tomé la decisión, yo ahí a escondidas de mi mamá me inscribí, fui haciendo el proceso y ya en el momento en que tocaba, recuerdo mucho, pagar los exámenes de especialistas, se llamaban en ese momento, para ya los exámenes más costosos, fue cuando ya tuve que comentarle a mi mamá que sacarle la carpeta y mire mamá, mira lo que estoy haciendo. Ay, Dios mío. Entonces ahí ese fue el inicio del sueño y bueno, creo que fue una decisión maravillosa en la vida que se tomó. Bueno, así estás, Sama, y creo que es la historia recurrente de los veteranos, que es ese llamado y ese llamado a servir y esa vocación de servicio, ¿no? Sí, y la encuentran o la encontramos. Muchos la encontramos cuando prestamos el servicio militar. Yo creo que uno escucha muchas historias y de pronto, al no estar tan cerca a la institución o a cualquiera de las instituciones de seguridad del país, pues uno como que tiene una idea, pero no la tiene muy clara. Cuando ya uno presta el servicio militar, ya uno entiende qué es ser el soldado y cómo funciona el proceso al interior de la fuerza, pueden suceder dos cosas, John. O realmente uno se enamora de ese camino militar, de ese escenario de servicio, o se da uno cuenta que uno realmente no puede servir bajo armas a su nación, a su país. ¿Por qué? Porque en estas instituciones de jerarquía, cuando tú entras como soldado, tú entras en el escalón más abajo de la estructura. Y al estar en el escalón más abajo de la estructura, pues a uno le toca hacer muchísimas cosas y ser muy resignado, John. Seguramente Jaime me entiende también. En salir uno a barrer, por ejemplo, podrá sonar fácil, es barrer, ¿sí? Pero si la persona no está acostumbrada a esos oficios, a esos quehaceres, lavar un baño, barrer, ir a ayudar en medio de un desastre, a levantar piedras, a ayudar a las personas damnificadas por una emergencia, pues difícilmente se entenderá lo que la gratitud de una persona que acaba de salir de aprietos gracias al apoyo que uno está dando, se siente en el ser y lo invita a uno a continuar con ese servicio y esa vocación de la que tú estás hablando, John. Y pues seguramente la que nos convocó a muchos veteranos en su momento a tomar la decisión de decir, sí, efectivamente este es el camino que yo quiero tomar y bueno, hoy tenemos un gran exponente aquí, John. Nos está comentando esa gran historia que yo no me acordaba de eso, Jaime. Yo no me acordaba que tú habías estado estudiando en la universidad y luego te habías vuelto a la milicia. Sí, claro. No, eso no se sacudía, eso no se quitaba, ¿no? No, estaba Claro. siempre como ese anhelo y de hecho estudiaba relativamente cerca o por lo menos en esa época cuando tomaba el bus para la casa en muchas ocasiones el bus pasaba por el frente de la escuela militar y yo pasaba y decía, ¿será que sí? ¿Será que eso es sentía ese llamado, yo sentía y dije, no. Y un día me tomé la decisión y me bajé del bus y entré a la oficina de incorporación y pregunté y todo y casualmente pues como que tenía la posibilidad en ese momento y bueno, en la universidad yo me ayudaba a sostener
Pues mi mamá me daba para los gastos básicos en la universidad y yo me rebuscaba de otras maneras también para los gastos extras, ¿no? Para las salidas con los amigos, invitar a la chica a salir y pues yo ahí buscaba mi dinero y pues tenía el dinero y de una me fui y me inscribí y fue una excelente decisión. Bueno, y entramos a este rollo grandísimo de vida. Pero quiero ligar esto un poco al primer punto del decálogo del veterano, que es reconocer la historia. ¿Cómo hay que reconocer la historia? Que el 100% del origen del veterano es esa vocación de servir. Yo estoy seguro que nadie inició la profesión de las armas con otro sentido diferente a servir. Y por eso para la audiencia, hoy queremos decirles que, como es habitual en todos los episodios, generamos una pregunta para la comunidad y para explorar más allá de lo que se está viviendo, invitar a hacer esas reflexiones constantes que hay que hacer en la vida, porque en últimas dijo José Armando Serpa en el primer episodio de la segunda temporada, esto es un viaje, o sea, la vida es un viaje y estamos en ella y aunque usted crea que hay mucho tiempo, la vida también es así de efímera, ¿no? Entonces, para el episodio de hoy, la pregunta es, ¿cuál es tu siguiente sueño? Veterano, no veterano, persona en general, es cuál es tu siguiente sueño. Y aprovechando que está Jaime aquí, a Jaime le vamos a preguntar, Jaime, ¿cuál fue tu siguiente sueño cuando empezaste en la veteranía? Mi primer sueño fue encontrar la felicidad en donde estuviese. O sea, esa fue, y, y ahí se empezaron a desprender una cantidad de cosas para la vida. Fui a buscar también, yo decía, ¿por qué salgo de vivir la única vida que sabía vivir en ese momento? Salgo del universo, de ese mundo que es nuestro servicio, es estar en la fuerza. ¿Y qué pasa ahí? O sea, Dios mío, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Y a veces, sí, o sea, a veces piensa uno, bueno, muchas personas piensan, se acabó el mundo, o se quedan en ese, El bucle. como en un bucle entre estar allá y estar acá, estar allá y no hay satisfacción ni nada. Entonces, ese primer sueño fue ese, la búsqueda de la felicidad. ¿Qué voy a hacer que me sienta, que me haga sentir pleno, que me haga sentir realizado? ¿Y cómo lo voy a lograr? Entonces empezaron a surgir ciertas cosas de ubicarme, dije, me voy a tomar un tiempito, yo no me voy a ir con afanes y también como que, bueno, algo va a llegar y precisamente en menos de lo que pensé empezaron a llegar y a fluir las cosas y me ubiqué afortunadamente y empecé a forjar como una experiencia laboral con empresas del sector petrolero y luego del sector minero, gracias también a un compañero y gran amigo que siempre pues como que me tuvo en cuenta para ese tema, que hoy en día está muy bien posicionado y que es una gran persona y que me decía, Jaime, bueno, entre aquí, pues, a ver, muéstrese acá y después vamos para allá y así empezamos a avanzar y ahí empezó la construcción de ese nuevo sueño de buscar la felicidad. Ahí está, Sama, cómo es una transición, ¿no? O sea, puedo traducir o me quedo yo con lo que me cuenta Jaime y es hacer la transición de un sueño, ¿sí? Sí, Tienes un sueño, pasa eso, pero no te quedas añorando de pronto el sueño anterior, sino que reconfiguras y pones un nuevo sueño y simplemente inicias a trabajar en él, Sam. sí, pero yo asumo, no sé, Jaime, asumo que de todos modos tuvo que haber una transición para poder dejar atrás, que eso es clave, John y Jaime, y los que nos están escuchando, los que nos están viendo, es clave lo que dice Jaime, no quedarse en el bucle, o no quedarse en el que estoy allá y estoy aquí, o si yo estuviera allá, ¿qué estuviera haciendo? O, pero es que estoy aquí, entonces ahora, ¿qué voy a hacer? La idea es realmente hacer un proceso. Yo estoy seguro que es difícil, que es complejo, sea el escenario que sea en el que uno cierre, no sé, 5, 10, 15 años, 20 años, 30 años de servicio, porque de todos modos el servicio en el ejército a veces se convierte en un proceso que impregna el ser.
impregna el ser, o sea, es tan fuerte la sensación, las sensaciones, las vivencias, las energías, lo que se vive en el servicio, que el desapego de esas sensaciones es un proceso complicado, ¿sí? Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Para poder empezar a caminar, hay que hacer ese proceso. Yo estoy aquí tomando nota de lo que dice Jaime y dice Jaime, claro, hace el proceso de no quedarse en el bucle, ¿sí? De que no quedarse ni allá ni acá, sino ya cruzar el- 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 esa línea y luego de cruzar esa línea es empezar a buscar qué me hace feliz, de acuerdo a lo que nos dice Jaime. Y yo quisiera, Jaime, bueno, pues de pronto en este punto de nuestra charla, quisiera contarle a muchas personas que de pronto no lo saben, que Jaime y yo somos compañeros de curso, somos compañeros del curso General Roergas de Servíes. Ambos entramos a la escuela militar en julio del 2019, No, del de 2000. 1999. Se me chispoteó, decía el chavo. Nosotros entramos en julio del 99, ambos de la misma promoción. Y curiosamente, más adelante, en algún momento de la carrera, Jaime y John terminan también haciendo curso de especialización en el arma que los recibió como la especialización de inteligencia. Pero yo quisiera que Jaime hicieras un recuento de esa vida militar. Ya nos comentaste el escenario de soldado y en un batallón complicado, ¿no? El Sumapaz es un batallón bastante complicado. Ahora, quisiera que le comentaras a los que nos están escuchando en las diferentes redes, ¿cómo fue esa vida militar de Jaime? La escuela, las unidades, los cursos, qué te vivencias tuviste en esos escenarios de servicio? Bueno, pues bueno, y recuerda también que tuvimos la oportunidad de estar el primer año de subtenientes en el cantón de Apiay, Claro, con las compañías de instrucción, Nafiay. Con nuestra, el, una vez aquí hago un paréntesis, que una vez un soldado se tuvo como una vaina extraña por una Semana Santa y en los alojamientos de ustedes, me acuerdo, con padre a bordo, ¿no? Con cura a bordo y que el poseído, no, no. sí, sí, Esa fue historia, denso, de esas de ultratumba, de las que suceden allá en los historias y batallones. anécdotas, sí, Claro, claro, claro. Me acordé de eso cuando dijiste el servicio. sí, La eso historia. pero fue una gran experiencia. Todo fueron 11 años de servicio, desde 11 años y medio, dando el servicio militar también, sí, yo casi 12, donde se traducen muchas experiencias, donde siempre está como el reto de lograr destacar, de lograr, de querer siempre estar adelante. Claro que, bueno, yo en la escuela militar también vi en un momento esa competencia full que tienen los primeros puestos, ¿no? Que Ajá. es impresionante y es muy bonito verla, pero yo también me dediqué en eso, se dije, no, yo vine también fue a aprender, yo no quiero irme a... Y teníamos aulas complicadas, o sea, estuvimos en aulas con los primeros puestos, con Mazo, con Murcia, que eran ahí, con Mariño, con Ortiz Medina, que eran, siempre fueron, estábamos en la misma aula y era una competencia muy fuerte, ¿no? Entonces aprendí mucho de ellos también y también aprendí a disfrutar. Yo dije, no, me voy a disfrutar más el proceso, porque John también es otro también de esos primeros, ¿no? De esos que fueron los primeros puestos y consideré disfrutarme el proceso, de vivirlo muy bien, de hacer mucho deporte también. Entonces, bueno, esa fue la escuela militar, un proceso muy, muy, muy bonito Nosotros hicimos vivirla. curso de paracaidismo, ¿no? En la escuela. Sí, es otra anécdota, ¿no? Nosotros hicimos curso de Yo paracaidismo con Jaime también. estaba apadrinado de cierta manera, digámoslo así, por el comandante de la compañía que lo que decía, usted tiene, Marín, usted tiene que ser el primer puesto de curso de lancero, usted tiene que ir Lanceros, allá sí. a, a ser el primero, y eso me hacía quedarme los fines de semana para entrenar con él y que yo me forjara como el primer puesto del curso de lancero. Y faltando una semana para el curso, el teniente más antiguo de la compañía nos formó y dijo, bueno, les voy a dar la última oportunidad aquí. ¿Quién se quiere cambiar de curso?
ya, eso ya es hoy, pasamos el listado, ya se van los que se van. Y me cambié de curso a curso de paracaidismo. Cuando mi capitán Ríos Orrego se dio cuenta, pues claro, traición al más alto nivel, mejor dicho, me dijo, usted se queda sin salida hasta que ascienda a subteniente, mejor dicho, eso fue bárbaro. Pero pues no me arrepiento. Y el curso de paracaidismo fue valiosísimo. Luego tuve la oportunidad de ser lancero también, que fue otra experiencia porque llega en un momento en donde yo ya era teniente de tercer año, estaba en un puesto de mando, comía en la casa todos los días, entonces se vuelve uno un poquito más sedentario ahí y estaba yo súper relajado. Cuando llegó el radiograma, Marín se presenta para curso de lancero internacional. Tómalo. Y yo no. Y ahora, y es otro reto. Entonces era una vida también, lo mismo, ¿no? En un principio yo no, y pues yo estaba con mucho miedo. Ese curso de lancero lo asumí porque dije, no, yo pues no estoy en las condiciones para ser lancero. Pero aún así, pues ahí clasifiqué en la prueba física y sí pasé, dije, bueno, vamos a empezar a darla. Y yo inicialmente no, vamos a tomarla suave, vamos a ver, pero cada día iba pasando y asumía nuevos retos, era de los más antiguos del curso, tenía que demostrar liderazgo, tenía que demostrar pues esa experiencia y tenía que estar ahí adelante. Y finalmente terminé siendo, por cosas de la vida, bueno, pues como era un curso internacional, o sea, entre los tres primeros no había uno de los internacionales y después me lo explicaba el ejecutivo de la escuela de lanceros que tenían que poner a un internacional y me decía, pero el tercer puesto era suyo, Marín, lo felicito, usted llegó acá pesaba 92 kilos cuando Muy llegué largo. y salí pesando 74 kilos. Claro, ¿Cómo eso te sería, no? dejaron. Claro. Pero fue una experiencia linda, hermosa. Y la especialización de inteligencia, ya también con John, que fue muy bonito también. Anécdotas de compañerismo, de amistad, de muchas cosas bonitas que vivimos allá. Amistades que perduran hasta hoy y de aprender demasiado. Y lo mismo, no, yo voy a estar estos 6 meses aquí es disfrutando a mi familia y empezaron a pasar los días y no, yo tengo que ir a también y allá terminamos con John peleando el primer puesto. Fue muy bonito. Y así se resume. Bueno, eso de los cursos, de las experiencias y ya del trabajo en el área con los soldados. También muy bonito, tengo soldados suboficiales con los que también tengo a hoy contacto con ellos. Me han pasado muchas cosas y mira lo que me sucede a mí. Una vez en un parqueadero en Villavicencio se me perdió el tiquete de salida. Y en esa época no, que toca ir a una parte que con los papeles, que pagar no sé cuánto dinero, y se me acerca a mí un supervisor de vigilancia. Me dice, no, tranquilo, camine, vamos y yo le abro la puerta. Y, y bueno, me dice, ¿usted de pronto usted no se acuerda de mí? No, pues yo, usted fue comandante de mi pelotón en el batallón de contraguerrillas 49 en Arauca. Y yo lo recuerdo a usted muchísimo, mi teniente, me dijo. Y de verdad, usted es de los mejores oficiales que conocí yo mientras estuve allá. Y por eso, váyase, Me hágale salvó y la note para patria. que no le toque pagar ese dinero. Así, tuve después otra oportunidad. Así, yo creo que uno en el ejército, uno podría tramar a los superiores, pero uno nunca tramaría ni a los compañeros ni a los subalternos. Yo creo que esa es como la más, cuando un subalterno habla bien de uno, cuando una persona que estuvo al lado de uno habla bien de uno, es porque algo uno hizo bien, ¿no? Y eso me sucedió muchas veces en las que se me acercaron de la nada. La última fue hace poco, un tipo mechudo así, y me dice, venga, yo me quiero tomar una foto con usted. Yo, pero en un evento de motos. Y es un chico que estaba haciendo carrera para entrar en un club y me dice, ¿usted no se acuerda de mí? No, no, que usted fue comandante de la compañía de donde yo, en el batallón Sucre, cuando yo estuve allá. Y no, usted me marcó, usted me dijo cosas que se me quedaron a mí para toda la vida. Decía, si vamos a hacer algo,
hagámoslo bien. Esa fue la frase que él me dijo. Si vamos a iniciar algo, hagámoslo bien y terminémoslo bien. No dejemos las cosas a medias. Entonces fue muy grato, fue. Entonces esa experiencia con los subalternos, tuve la oportunidad de estar en 2 batallones de infantería que fueron el batallón Servíes, mi primera unidad en Villavicencio, y el batallón Sucre, 2 unidades estuve en el batallón de contraguerrillas 49 y en el 87 y también como oficial de red de inteligencia en la Brigada Móvil 3. Fueron Voltaje. fueron mis diferentes Oye, mira, unidades. mira que Jaime estuvo en la Brigada Móvil 3. 13, 13, 13, Ah, 13, abajo 13. en en el Santana, Putumayo. Putumayo. Sí. Bueno, Jaime, ¿cómo fue entonces ese primer día ya de veterano? ¿Qué sentiste ese día? Tú abriste los ojos y ¿qué sentiste? Bueno, yo en ese primer momento no quería, o sí, tenía muchos sentimientos encontrados. Sí, porque cuando tomé la decisión, sí, dije, no, y me fui amando mi ejército, sí, todavía, ¿no? Todavía lo sigo amando, es la institución más hermosa del mundo. Y dije, bueno, y ahora, pues ya es como ese salto al vacío, pero lo que te dije, John, yo lo primero que hice era un diciembre, ya era diciembre, ya me dije, no, voy a tomármelo con calma, voy a esperar, lo que va a pasar que pase, ¿sí? Yo ya voy a buscar. Tenía tal vez como en el tintero una propuesta para un emprendimiento que no se concretó nunca y que también me ayudó a mí a dar ese salto, ¿no? A tomar la decisión de pedir el retiro. Tranquilo, hermano. Era un primo mío que me decía, tranquilo, Jaime, venga, venga y acá montamos entre los dos un negocio y fresco que eso lo logramos. Entonces, pues yo salí como con esa confianza, ¿no? Dije, no, pues esperemos, ya viene diciembre y en enero tomamos decisiones. Entonces me lo tomé inicialmente con calma, ¿no? Con calma. Importante. Extrañando, sí, muchísimo la fuerza, pero sí, traté de asumirlo con calma. Bueno, ¿y cuándo empiezas a construir cuándo empiezas a trabajar en tu sueño, en, 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 en tu independencia? Pues, o sea, con ¿cómo Bueno, fueron pues llegando todos esos rompecabezas a tu vida para ir poniéndole los ladrillos a tu sueño? Pues las cosas se fueron como acomodando, ¿no? Pues un mes después de haberme retirado, me llama ese amigo Javier Mezquia y me dice, Jaime, ¿qué está haciendo? O sea, supe que pidió se fue de baja y que por qué, me decía, pues él estaba muy extrañado, me decía, Jaime, pero si yo a usted lo veía llegando a general, o sea, usted era una persona como muy consagrada al tema, pues pero bueno, bienvenido aquí a la civil. ¿Qué está haciendo? Yo, ¿por qué? Le tengo una propuesta. Hay una empresa que necesitan un coordinador de seguridad en un taladro. Se quiere ir, mire. Y me dice, no, eh, es, son turnos de 14 días de trabajo por 7 de descanso. Pues yo sé que eso no es tan, y yo viniendo uno, por ejemplo, Claro. 5 meses de de no ver la trabajar familia. 6 meses por 15 días y que te entren de una vez a pagar más de lo que estabas ganando como oficial y trabajar 14 días y descansar 7. Hoy tienes una habitación privada ya en el campamento y la comida es tipo buffet en el casino y tienes carro y tienes, no, pues para mí fue como llegar al paraíso. Entonces yo empecé ahí a trabajar en esta empresa, me fue súper bien. Después de eso sucede algo donde el taladro lo trasladan precisamente a la zona de donde yo salí, al Putumayo, a la zona de Teteyé y esa zona. Y yo, uy, no puede ser. No, yo no quiero volver al infierno. Pues, o sea, ahí fue como muy duro, pero bueno, me adapté y ahí fue cuando salió la segunda opción, ya para irme a trabajar mucho mejor ubicado, con una proyección y ahí se empiezan a forjar esas cosas bonitas. Entonces yo ya empiezo como a sentirme más tranquilo, a sentir que aquí afuera se logran también pasos grandes y ahí empieza. Y mi primer sueño se empieza a consolidar cuando en Medellín, estando en Medellín, veo pasar un día una moto, una Harley Davidson. Y,
y volvió a mi cabeza un sueño de niño, un sueño que tenía por allá muy guardado cuando yo veía personas en ese estilo de motos y yo decía, algún día yo voy a andar en una moto de esas. Yo lo había decretado. O sea, algún día así en una carretera y se dio. Entonces llegué aquí a Bogotá en un descanso y me voy para la tienda Harley Davidson. Y la sorpresa también es grande. Cosas de la vida. Yo entro y había un señor, como unos 50 y pico de años, que trabajaba ahí. Y él se va hasta donde y me dice, Jaime Marín. Y yo, súper extrañado. Resulta que el señor tenía en su momento, cuando estuve en la universidad, tenía un bar de motociclistas al frente de la universidad donde yo estudiaba. Varias veces, claro, yo salía con los compañeros, tomémonos, íbamos a ver las motos y nos tomábamos un par de cervezas ahí y yo le decía a Chucho, se llamaba él, Chucho, yo algún día voy a tener una moto de estas, o yo, se va a acordar de mí. Yo le decía a veces al hombre y él tenía una memoria prodigiosa y cuando yo llegué allá se acordaba de mi nombre. Y me dijo, bueno, ¿cuál le gusta? Mire, para iniciarse está esta moto, tan, dijo, se demoran más o menos 2 meses en entregársela. Y yo, pues, bueno, fui, pues, igual pasé los papeles para el crédito, me lo aprobaron y me fui a trabajar. Y estando en ese primer turno, otra vez trabajando allá, me llama, Jaime, le conseguí, ya, llegó su moto. Yo, pero no se demoraba 2 meses. Digo, no, hermano, para usted ya, y ya, llegó y entonces, ¿qué hacemos? Cuando yo llegué a Bogotá, la moto ya estaba en mi casa y ahí fue esa materialización de ese primer sueño, ¿no? De volver a recuperar esos anhelos también de niño, de ver que sí se puede, de que todo se puede alcanzar. Y así empezamos. Y luego ya me acerco con un amigo de la infancia también, igual que él en su infancia, él ha vivido su sueño toda la vida, o sea, él ha hecho lo que ha querido. Entonces, en el colegio dibujaba y todos lo conocían por eso. Y se convirtió en tatuador. Entonces, pues yo ya en la civil, ya, oiga, sí, ahí viene otros, yo siempre me quise tatuar. Entonces, llegó el momento y me empiezo a tatuar y empiezo a hablar con él y decidimos en ese primer momento como asociar, yo decidí como apoyarlo, ¿no? En su sueño también. Dije, porque pues que abra su tienda, o sea, abramos una tienda, yo le ayudo y nos fuimos a un local, abrimos una tienda y ahí empieza esa otra materialización de otro sueño, ¿no? La construcción de una empresa donde finalmente yo ya empiezo a analizar unas necesidades de un mercado donde está en un crecimiento. En ese momento no había existido esa explosión, pero era un mercado que venía en crecimiento y había unas necesidades aquí en Colombia para ellos. Entonces yo empiezo a buscar, a contactarme, a buscar la manera de traer los productos que usaban que usan los artistas del tatuaje y y empiezo a moverme con ese tema. Inicialmente era para la tienda, pero luego ya empezamos como a buscar la manera de llevarlo a otras personas y ahí surge ese otro sueño es el de crear mi propia empresa y empezar a crecer ahí. Y ahí se dieron muchas cosas también. O sea, ahí empecé a crearlo y después viene una etapa difícil de la vida que fue pues mi separación. Mi ex esposa se va para los Estados Unidos con mis hijas, o dos niñas maravillosas, y se las lleva y yo en la angustia, pues también yo no tenía la visa, corra a pedir mi visa porque pues yo tenía en algún momento que irlas a visitar y, y ahí se abren otras puertas, ¿no? Y empieza el tema del crecimiento y de consolidar una empresa como tal. Ahí es el otro sueño, ¿no? Que hoy en día es Eternal Supplies, que es nuestra empresa. Nos dedicamos a la importación y distribución de insumos para artistas del tatuaje. Sabes que escuchar tu historia me recuerda un tema que bueno, yo lo conozco como, como unir los puntos en la historia, ¿no? Normalmente, ocasionalmente, eventos son la unión de muchos puntos en el pasado. Simplemente si tienes la fortuna o tienes el tacto
vas a saber cuáles son los que debes unir y se consolidan las cosas, ¿no? Porque eso es lo que tu historia parte de eso. Una persona que conociste en la universidad muchos años atrás, un periodo de tiempo, vuelves y te lo encuentras, consolida algo y luego te encuentras una persona que habías conocido en el colegio, se consolida otro y va asumiendo como esos puntos y se va encadenando, ¿no? Sí, comunicamos cosas. Qué habilidad crees tú que fue determinante para consolidar Eternal Suppliers que desarrollaste en el servicio activo? O sea, ¿qué habilidad pudiste no transformar, sino utilizar para hacer de Eternal Suppliers lo que es hoy? Pues mira que inicialmente es como detectar, es como hacer un buen análisis de las situaciones, ¿no? Para tomar lo que llamábamos los cursos de acción. Entonces, para tomar decisiones y buscar cuál puede ser la mejor alternativa para avanzar, ¿no? Podría haber sido un negocio de empanadas, podría haber sido una tienda de ropa, pero pues está también el análisis de lo que viene trabajando de antes, es analizar bien todos los factores que se estén presentando que te permitan ser exitoso o poderte abrir el campo que necesitas en el negocio que estás emprendiendo. Fue como esa principio. Y eso y la persistencia en día a día, trabajar por ello, proyectarlo. Esos fueron los factores, ¿no? Siempre como tratar de proyectar y mantener el enfoque. Exacto. Yo bueno, a veces no. Yo normalmente digo que no hay casualidades. O sea, las casualidades difícilmente existen. Digamos lo que soportado en la teoría que habla John sobre los puntos que se pueden ir uniendo en diferentes momentos para generar algo más grande. Pues que ha demostrado una vez más, John, a lo largo de todo lo que hemos hablado con los veteranos, las cosas, los éxitos y seguramente también los fracasos, se puede decir así, no todos los casos tendrán de primera éxito como el que nos está comentando Jaime, pero date cuenta que desde un principio nos hemos encontrado con que a Jaime se le encontró con un muchacho que estaba cuidando un parqueadero y le ayudó porque se acordó quién era Jaime cuando fue militar activo. Se encontró otro compañero que se dio cuenta que Jaime se retiró del ejército y le dijo, venga para acá, hay un trabajo aquí y tal, ven yo te engancho y entras aquí, porque se acordó que Jaime había construido, ¿sí?, un nombre, había construido una reputación alrededor de su nombre y de quién era él como persona. Y eso es clave, y eso es clave hablarlo, porque el enfoque que estamos nosotros hablando aquí abarca al personal y a las personas que están en el servicio activo dentro de las fuerzas. Uno no sabe en qué momento y bajo qué circunstancias tendrá que desprenderse de esa zona de confort y llegar a un escenario en donde tiene que esperar o recibir el apoyo de alguien. Y el que menos cree usted, ¿sí? El que menos cree usted es el que le va a decir, yo me acuerdo de él, él fue una buena persona mientras trabajó conmigo, fue una persona con unas características, unas cualidades que me permiten a mí reconocerlo y ayudarle. Porque si tú hubieras sido de pronto distinto con el soldado aquel que te ayudó en el infortunio de haber perdido el pase, simplemente voltea a mirar por otro lado y sigue con su vida y tú tienes que hacer todo el trámite y toda la zona. ¿A qué voy con esto? A que las casualidades no suceden. Eternal Inc. no es una casualidad del destino. Eternal Inc. y las historias de, por ejemplo, la moto, la Harley y todo lo que ha vivido Jaime, lo que nos ha comentado, no son casualidades del destino. Son, son hechos que se han producido porque hay acciones. Jaime ha generado acciones, ha hecho algo para que se materialicen esos eventos. No es, no es, y la recomendación es, no nos podemos sentar bajo el olivo a esperar a ver que las cosas lleguen, porque no va a pasar nada. No va a pasar nada. Si usted no hace una acción, no va a haber una reacción. Y si usted no crea el sueño, ya hay una acción ahí en crear el sueño y la reacción es cómo lo cumplo. Que la moto, bueno, ¿cómo la consigo? Me tengo que poner a trabajar aquí, busco el préstamo y tal, y todo el asunto. Entonces es otro hecho real, otra historia real, inspiradora, por cierto, Jaime, en la que nuevamente ese escenario de los que están en este momento al servicio activo
pueden ir mirando que lo que decía hace un momento Jaime, en cualquier momento uno toma la decisión y de eso, digamos lo que no lo hemos hablado, nunca lo hemos tocado Tras la Armadura, porque las decisiones se toman en la vida. En algún momento de la vida uno toma unas decisiones y si está en el servicio, esa decisión va a ser o continuar el servicio o retirarse del servicio. Pero cuando se retira, hay muchas oportunidades de vivir unas nuevas experiencias, unos nuevos escenarios muy fructíferos, por cierto, en la medida en que uno tome acción, haga algo para que la cosa cambie. ¿Me escuchan? ¿No? Bueno, sí, 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 totalmente de acuerdo, Sael. O sea, dejar una huella creo que también es fundamental, ¿no? Para todos, o sea, para quienes están en este momento activos, de pronto pues los oficiales, suboficiales, soldados que en este momento están activos, que están o iniciando o están como eh, pues en pleno desarrollo de sus carreras, que tengan en cuenta siempre, ¿no? La huella que ellos dejen en su paso en el ejército también puede ser un factor decisivo o un factor que influya más adelante, afuera, estando ya en esa nueva etapa de vida, ¿no? Cuando ya pues pasen a ser veteranos, que algunas veces pues no se mide, ¿no? O se piensa, o entramos y pensamos que nunca vamos a quitarnos el uniforme. Entonces pasamos o somos demasiado, ¿cómo lo dijera yo? Bueno, pues no pensamos en qué repercusiones podemos generar en otras personas, ¿no? Claro. En esa huella que podemos dejar. Sí. Mire, está esto, mire, está lo otro, llame a tal persona porque lo van a requerir para tal situación. Lo que muchos llaman el networking, ¿sí? Em, es básicamente esas redes sólidas que uno creó en el servicio activo. Es claro que cuando se dé el siguiente paso, toda esa comunidad, toda esa red, todos esos contactos, mire, usted puede sentarse después de que se retira. Haga la tarea de pronto el que me esté escuchando y si sea bien lo tiene. Después de que se retire, haga la tarea de la primera semana cuando ya decida empezar el proceso de buscar algún nuevo escenario laboral. Porque recuerde que uno termina y le dan los 3 meses de alta y uno en esos 3 meses como que está haciendo procesos de sanidad, de lida y papeles y todo el asunto. No puede trabajar porque todavía no le ha llegado, digamos lo que la salida legalmente, el cierre legalmente de su salida del ejército. Pero cuando ya tome la decisión, tenga el espacio y el tiempo en el que usted diga, listo, ya voy a buscar un nuevo escenario de trabajo. Bueno, primero que todo lo hemos hablado, hay que sentarse a hacer la tarea de la hoja de vida, la vida bien organizada, con la estructura del caso, con todos los soportes, la experiencia y todo el cuento. Y ya cuando tenga ese documento listo, dure una semana haciendo llamadas a su red de conocidos. Y después de esa primera semana estoy seguro que ya lo que viene en la siguiente semana son escenarios de entrevistas, escenarios de enviar la hoja de vida y en un escenario y en un tiempo muy corto, estoy seguro que la persona inicia una nueva experiencia laboral, una nueva experiencia de vida. Cierto. Jaime, pero una pregunta, sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuál ha sido el principal reto tuyo como empresario? Porque estamos hablando entonces de que tú llevas 10 años con Eternal Suppliers y Prácticamente, sí, o sea, como tal de haber iniciado, ya vamos para 15 años, 14 años, vamos para 15. Y Experiencia. prácticamente fue un inicio paralelo entre mi vida laboral y un año después, 2 años después del retiro. Yo me retiro en diciembre, en enero del 2010, pues ya estaba. Entonces, estamos hablando, sí, ya vamos son prácticamente 15 años. Y los retos más grandes es asumirlo y pasarlo de ser un emprendimiento a ser una empresa. Afortunadamente, Claro. también en este proceso de vida encuentro a una persona maravillosa que es mi esposa, que es una persona muy organizada y que se convierte en mi socia, muy trabajadora, también vinculada con el tema de las motos. Eso fue
ella también con su O sea, moto tú, y tú no seguiste con tu socio inicial, esa sociedad quedó al lado y esta ya la hiciste tú solo. exacto. Ahí era el emprendimiento, teníamos visiones diferentes. Como te decía, él siempre como que ha querido hacer las cosas a su manera y es muy válido. Y él Claro. siguió con su tienda de tatuaje y yo asumo ya el tema em, de buscar el negocio de la venta y distribución de los insumos, ¿no? Y ahí viene esa etapa ya ahí, que es Eternal Supplies, y que inicialmente era eso, pues como un emprendimiento, era como una alternativa mientras yo seguía haciendo mi labor en el trabajo, aquí iba organizando, íbamos organizando. Y ya asumir, y así fue entre el 2010 y el 2015. Y en el año 2015, ya después de divorciarme, de estar un tiempo, pues vivir ese proceso, conozco a una persona que es mi siguiente socia, mi esposa, y ella empieza a vincularse conmigo, hago renunciar a su trabajo, ella era jefe de recursos humanos en una empresa aquí en Bogotá, y le véngase conmigo. Y empezamos a construir ya empresa como tal, ¿no? Ya estructurarla, ya al manejo, un manejo de muchas otras cosas, de estructurar muy bien ya las SAS, de conseguir, bueno, de manejar las nóminas, de llevar todo pues como muy, muy organizado y muy legal, tus temas contables, todo, y eso es muy importante, ¿no? Desde un principio tenerlo, que que sepas lo que estás haciendo y eso independientemente de la empresa que hagas, ¿no? Y ese fue como el reto más grande, ¿no? También es de buscar, ¿no? O sea, a mí se me presenta, por ejemplo, la oportunidad, que fueron mis hijas y yo viajo a Estados Unidos también y tengo la oportunidad de ir a conocer la fábrica de la marca de tintas con la que yo trabajo. Yo el inglés en ese año, en ese momento, mi nivel de inglés era, yo creo que por ahí un 30%, algo así. Uno cree que sabe, pero llega uno allá y a los estados del norte todavía que son más complicados porque nadie habla español. Y también llego a sentarme con el dueño de la empresa, él preguntándome cosas que en algunos momentos yo no entendía, ¿no? Abrirse paso uno ahí fue un reto también muy grande, poderme comunicar y expresarle a ellos lo que yo quería. Y en esa primera reunión fue bien complejo para mí. Ya después vino una segunda y en la segunda, la anécdota que tengo es porque él ya me tenía monitoreado el señor. A él lo admiro muchísimo y nos volvimos a reunir y me dice, bueno, Jaime, ahora sí, cuénteme. Ya había superado un poquito más el nivel de inglés. Cuénteme qué quiere, qué vamos a hacer. Y yo le llegué allá con propuestas y a él le pareció genial. Y adicional me dice, Jaime, usted es veterano, ¿cierto? Y yo, sí, señor, yo estuve 11 años en el ejército de mi país sirviendo, yo también soy veterano. Y usted es biker, ¿cierto? Y yo, sí, yo tengo una moto, yo también soy biker. Entonces tiene mi total confianza, tiene mi respaldo y eso fue muy bonito, ¿no? Eso pasó, superar esa barrera del idioma, de poderme abrir el paso, entender y trabajar con él fue un momento muy bueno y de mucho crecimiento para nosotros también. Es lo que un filósofo, Carl Jung, llama la sincronicidad. Todo una sincronía perfecta de coincidencias. Porque mira lo que tú dices, o sea, sin un idioma fluido, o sea, con una barrera del idioma, una, o sea, si no hay idioma, no hay comunicación, si no hay comunicación, no hay manera de expresar realmente cuál es mi interés, pero el disparador de todo es la sincronicidad de caracteres, de tener la confianza fundamental en que si eres un veterano, sabes lo que estás haciendo y tienes el 99% de, de probabilidades de que lo vas a lograr, porque sabes cómo llevarlo a cabo. Creo yo que eso es lo que de pronto hace que la balanza se incline a Y qué favor bonito de... sería que eso se replicara acá, pues que nosotros entre veteranos crear esas redes de apoyo
en que veterano apoya a veterano, que podamos seguir, que se pueda construir ese lazo, ¿no? Y que las personas también del común valor sigan, que esa es la labor que ustedes están haciendo, que es maravillosa, visibilizar a los veteranos, mostrarnos como esos miembros importantes también en la sociedad en este momento y que podemos aportar muchísimo y que debe ser reconocido y que ese servicio tiene un plus, un valor adicional que deben explotar y que se debe recibir muy bien en una empresa. Un veterano, pues pienso yo que es un valor agregado en cualquier empresa que puede aportar muchísimo. Entonces, es bonito es muy bacano lo que ustedes están haciendo. No es por echarles muchas flores, pero es que es la verdad, mano. Es que eso uno no se le puede tapar el sol con un ojo. Es bonito y hay que seguir con eso. Excelente. Jaime, llegamos a una parte del programa que es bien importante. Pues aparte de todo lo que hemos hablado y que es inspirador, estoy seguro que es inspirador para las personas que nos están escuchando, veteranos, no veteranos, en servicio activo, personas que quieren sacar empresa adelante. Siempre escuchar la voz de la experiencia es clave. Quisiera que en este último segmento del programa, em, nos compartieras unos consejos, no sé, los que más creas que puedas compartir con la comunidad, em, de parte de un veterano que construyó empresa, que es exitoso, rompió barreras, paradigmas y ahí está plasmada la historia en este episodio. Si nos puedes, por favor, regalar unos consejos. Claro Terminado de que dar sí. los consejos, yo me acuerdo que tú eras una persona muy lectora, y también nos podrías compartir de pronto una lectura, un libro al que tú creas que puede acceder nuestra comunidad y que les sirva para entender nuevos procesos o algunos temas. Es indistinto también el asunto, la recomendación del libro. Y una canción podría ser una de las de Pantera, no mentiras. Mentiras. También. Ahí te dejo en esta última parte del programa para que nos compartas y nos dejes esos consejos, la musiquita y unas buenas lecturas. Sí, bueno, yo creo que uno de los consejos más grandes, miren, yo tengo, pues acá en nuestra empresa sacamos, aquí les muestro, es como una manera también de hacérselo ver a nuestros clientes. Hay una frase que dice, piensa en grande y permanece fuerte. Aquí está. Sí. Cualquiera que sea el sueño que ustedes tengan, proyéctenlo siempre a lo más grande, a lo mejor, alcanzar el punto más alto, porque si lo proyectan así, así lleguen a la mitad, va a ser ya un salto inmenso, ¿sí? Entonces, no existen sueños pequeños, todos los sueños son grandes, entonces siempre hay que pensar así, hacia adelante y en grande, y permanecer fuerte porque aunque ustedes lo mencionen, que bueno, el éxito también se logra después de muchos fracasos, de muchos intentos, de caerse muchas veces, quedar de rodillas. Lo importante es no rendirse, saber que se puede uno levantar y volver a empezar y volver a seguir adelante. Y que después de una caída hay una gran levantada. Eso ténganlo siempre en cuenta. No se rindan a la primera. Esa es una recomendación. Lo segundo es vivir para ser feliz. Esa es el otro consejo. O sea, vivir, no esperar el momento perfecto para que las cosas que anhelamos o que queremos se cumplan, porque nunca va a llegar ese momento perfecto. Si yo tengo que esperar hasta que el día que tenga esto organizado, esto aquí, esto allá y esto allá, me doy cuenta que se me ha ido el tiempo de la vida y no lo hice. Si tienen un sueño, una meta, arránquenla, trabajen por ella, construyanla cada día, pero no la abandonen y hagan lo que los hace realmente felices. Ese es el otro consejo, que lo que sea, es cantar en el baño, si es andar en bicicleta, rodar en moto, darle la vuelta al mundo, tocar un instrumento o vivir a los hijos, disfrútenselos plenamente, plenamente, y 200%, si eso es lo que los satisface. Son las dos recomendaciones, pueden ser, parecer como muy ñoñas, tal vez, muy pero son reales.
Y lo mejor en la vida, lo que va a pasar es lo mejor. Entonces no se afanen, con calma, no nos desesperemos. Y están saliendo en este momento a su retiro, no se desesperen. Como dijo Samael, hagan sus procesos con calma y verán que las cosas llegan por añadidura. Háganlas con el corazón y van a llegar. Esas son las recomendaciones. De libros, pues es otro libro también muy inspirador de la vida. Realmente bien les recomendaría a un autor que habla pues son libros que pueden parecer muy sencillos de leer, que son Juan Salvador Gaviota e Ilusiones de Richard Bach. En Juan Salvador Gaviota nos enseña a salirnos del estándar, a ser diferentes a los demás, aunque los demás no lo vean bien, salirnos de ese estándar, esa zona de confort, de vivir siempre al lado de la manada, nos va a llevar al éxito. Entonces, tenganlo en cuenta. E Ilusiones, que habla también de ese camino de la vida, donde debemos aprender cómo a escuchar, a rodearnos bien, a leer mucho y, y ahí está esa frase también de que todo lo que sucede en nuestras vidas es porque nosotros mismos lo hemos convocado. Entonces convoquen las cosas buenas. Y una canción, bueno, pues es muy rock and rollera, pues es en inglés, se llama All My Life de Foo Fighters, una banda que nos gusta mucho a mi hija y a mi hija pequeñita y a mí, y que habla de eso, de la persistencia en la vida, de no rendirse, de luchar hasta que uno sabe que algún día la va a lograr. Siempre que por ahí estamos un poquito bajos de nota o que vamos a un entrenamiento o algo porque ella patina o a una competencia, vamos a poner ese himno para llenarnos de energía y recargarnos y vamos por toda. Vamos al 110. Esas son. Chimba, buenísimas. Gracias, gracias por esos consejos, Jaime. Aparte, diste muy buenos consejos. No uno, sino dos libros y una muy buena canción. Gracias. No, gracias a usted. Quisiera que Sama hiciera la conclusión del capítulo antes de darle la vía libre a que Jaime le mandara un mensaje final a los veteranos, Sama. Pues John, yo como siempre voy cogiendo aquí en una hojita y arranco a escribir las cosas que nos van contando nuestros veteranos, nuestros invitados y más Jaime, que es un gran amigo. Voy a leerlas, si me lo permiten, voy a leerlas para que em, eh, las personas puedan recibir el sumo pues, que yo fui sacando en mi hoja. Seguramente el que se siente después a escucharme el capítulo, el episodio en diferido, ya sea en YouTube, en Spotify o en los shorts que se van sacando en las diferentes plataformas, pues también los puede tomar y tomar sus apuntes, que eso me parece bien chévere. Búsqueda de la felicidad. Primer punto de todo lo que escribí. Búsqueda de la felicidad. Segundo, tómese su tiempo que de todos modos, en la medida en que se vaya tomando el tiempo, hay más posibilidades de reorganizar, reconfigurar y planear las cosas. Creo que es Harari, yo no me canso de citar a Harari en los diferentes escenarios en los que hablo, pero creo que es él el que habla de algo sobre que cuando uno se toma el tiempo, entre comillas, de ocio, de un momento de esparcimiento y de tranquilidad, le da oportunidad al cerebro para que genere nuevas ideas, para que se oxigene, para que esté relajado y construya, imagine y vaya generando nuevos procesos. Y si el proceso de ese momento es generar un escenario de trabajo nuevo, pues seguramente le va a dar herramientas. Entonces, tómese con calma las cosas, tómese su tiempo. Pero, pero en el momento en que ya haya pensado, ya se ha tomado su tiempo y tal, ahí sí ya tome acción y empiece a buscar esa felicidad y esos sueños que inicialmente se había visualizado, ¿sí? Visualizarse en el futuro. Yo me acuerdo que uno de los manuales del ejército decía planear, preparar, ejecutar y evaluar. Ese era el ciclo de las operaciones. Es como se construyen las operaciones militares a cualquiera de las escalas que usted vaya a hacer la operación. Es una operación a nivel Ministerio de Defensa donde involucra aviones, helicópteros, tropas en tierra, buques, lo que sea. Pero todo el proceso está estructurado por el planear,
Prepárese para ejecutar, ejecute y evalúe. Vaya evaluando en el tiempo la ejecución de esos planes. Le metí algo de doctrina y de cosas de las que vivimos nosotros porque seguramente muchos entenderán de lo que estamos hablando. Para todo esto, ¿para qué? Para llegar a buscar esa felicidad o ese sueño que nos estamos planteando en el futuro. Muy agradecido, Jaime, con todo lo que nos comentaste, con compartir. Y eso que no hablamos de la rodada que se pegó Jaime desde aquí, desde Colombia hasta Estados Unidos en moto y volvió. Seguramente pueden Yo quiero, visitarlo en el canal. yo quiero que ese sea el compromiso del live. Yo quiero que el live del miércoles entremos de una, o sea, que entremos de una Hablar de al historia. episodio de la ruta de Jam. De una saludamos la audiencia y quedar el comprometidos de que les vamos a contar, Jaime les va a contar cómo construyó su sueño de irse desde, no desde Colombia, pero pues sí, al final desde Colombia, porque desde Salió desde Colombia Bogotá. en moto hasta Milwaukee, Estados Unidos, a celebrar el cumpleaños 120 de Harley Davidson. Entonces, ese es el A ver. compromiso para el live de una. Jaime, un mensaje, ¿cuál sería un mensaje para los veteranos en general que les pudieras dar hoy? Bueno, para los veteranos, hagamos que nuestro servicio valga. Trabajemos unidos. O sea, es como ¿de qué manera? De que nuestras historias son merecedoras de ser escuchadas, que todos tenemos una muy buena historia que contar y que busquemos dejar huella con eso que vivimos, lo transformemos aquí afuera en historias ejemplares, historias de persistencia, de sueños cumplidos, de unión, les digo, eso es lo que les diría, que estando aquí afuera la vida no se ha acabado, viene un nuevo ciclo, viene una nueva etapa siempre, y esa etapa tiene que ser una etapa de construcción nueva, de que no están solos, pienso yo, y que existen también, ahora se están creando nuevas maneras de generar vínculos y redes que muy seguramente van a ser funcionales para ustedes y para los que vienen más atrás van a llegar también. Entonces, es de hacer que todo esto valga, de que estas historias sean también inspiradoras para que todos las contemos y para que sigamos construyendo cosas mucho mejores para el futuro. Cool. Jaime y Samael, muchísimas gracias. Yo me quedo con todos los capítulos. Yo siento que cada capítulo a mí me toca como unas fibras y me ayuda a moverme en ciertos aspectos de mi vida. Quedo con, o sea, si tú no estás buscando un sueño, como que las cosas se te pueden hacer más tediosas, como que no, ¿no? Jaime habló de algo muy bonito que, si no bien, o de pronto sí fue su infancia, cuando vio su primer motociclista al frente y dijo, yo voy a hacer eso, me voy a montar en una moto de esas algún día. Y Víctor de México dijo algo también, dijo, busque lo que lo hacía feliz a usted de niño y hágalo ahora. Lo que sea, si era tirarse en un neumático por el río X y usted tiene su memoria de que eso lo hacía feliz, hágalo, vuélvalo a hacer, porque al fin y al cabo conectar con esa infancia o conectar con ese yo interior pequeño o infante es el encuentro con una felicidad real, porque cuando tú eras niño no tenías las preocupaciones de la adultez, solo estabas viviendo para ser feliz. Entonces creo que Jaime me aporta, me da eso, me quedo con eso. Yo de pronto tengo dificultades es en encontrarme o en encontrarme en la infancia. Yo tengo ese problema, o sea, porque cuando cierro mis ojos y me busco a mi yo niño, no sé dónde encontrarme. ¿Me hago entender? O sea, si me voy como muy allá, digo, pero estoy como muy chiquito. Y si me voy como muy allá, muy grande, ya digo, no, pero aquí ya estaba como muy grande. Entonces todavía no he logrado encontrarme para identificar. Tengo un par de actividades ya identificadas, pero creo que me quedo mucho con eso, Jaime. Creo que el aporte que me das a mí particularmente es valioso en eso, ver cómo has construido una compañía de 15 años o una empresa de 15 años, también es un aporte supremamente valioso. Y sabes qué, es una compañía o una empresa en un nicho, pues en un nicho particular, digámoslo así, en un nicho particular, que es el nicho
de los tatuajes, ¿no? Mi primer tatuaje se lo debo a Jaime. No se lo debo, o sea, él me ayudó a encontrar, ¿Alguien no no? estoy diciendo, sí, No, sí, sí. mentiras, mentiras. Ahorita va a decir, gíreme aquí por Neki. No, 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 o sea, yo cuando decidí hacerme mi primer tatuaje, llamé a Jaime y le dije, Jaime, yo necesito que usted me recomiende a alguien que, pues, que no vaya a terminar haciéndome algo que, entonces, le debo esa asesoría profesional a Jaime de primera. Entonces, creo que ese es un mensaje muy valioso, decirle a los veteranos, crear empresa en cualquier nicho es posible. Y por último, refuerzo que hoy Jaime lo dice no directamente, pero de manera indirecta lo dice. Él abre su compañía, pero él está al frente de su negocio. Él fue a Estados Unidos, él viajó allá, y ese cuenta como su primer sociedad con la persona que ya estaba en el mercado simplemente no continúa por diferencias de visión, nada, o sea, nada, no, o sea, nada, como no algo grande como para entrar ahí, no, se difieren las visiones, pero él continúa al frente de su negocio. Y lo esto con lo que nos contó Víctor, es médico, él se asoció para sembrar papayas con otra persona que sabía de papayas y simplemente le tocó irse de allí y entrar en un negocio donde él estaba más cómodo, que tenía información. Tú tuviste la oportunidad de construir nuevo conocimiento y de entrar a un nicho. Entonces creo que eso es muy valioso porque son esos temores de, de no puedo hacer empresa en algo que no sé, ¿no? Si vas a estar al frente, tienes información, puedes tomar decisiones informadas. Entonces, a Jaime, muchísimas gracias. A Sama, gracias por este episodio. A la audiencia, recordarles que estamos en YouTube, Spotify, Instagram. Den like al contenido, dejen sus comentarios, pártalo. Nos vemos este miércoles en el live con Jaime, donde Jaime les va a contar la ruta de Jam, que fue la travesía o el viaje que hizo desde Colombia en su moto Harley Davidson, que fue su sueño de niño, que fue por lo que trabajó, lo materializó y fue a celebrar el cumpleaños número 120 a Milwaukee con ¿cuántos harlistas, Jaime, había ese día? En Milwaukee, yo creo que unos 100.000. O sea, se fue a un cumpleaños con 100,000 bikers o 100,000 moteros. Yo creo que biker y moteros es Sí, como, está bien. sí, sí, como moteros al cumpleaños, donde seguramente el miércoles nos va a contar cuál fue el nivel de satisfacción o de alegría que sintió en su cuerpo ese día al estar celebrando eso allá. Jaime, muchísimas gracias. Sama, muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles. Para toda la audiencia, un feliz día, sin importar el día que sea. Cuídense mucho. Entre la armadura seguimos trabajando por los veteranos y no veteranos. Chao, chao. Chao. Pues nos vemos en la ruta.